Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Siento de Dios comunicar un mensaje que sé que quizás no es para todos, pero para el corazón abierto, para los que necesitan esta palabra específica de parte de Dios. Sé que les va a bendecir, sé que les va a ayudar bastante. El fragmento donde yo estoy cogiendo el mensaje de parte de Dios está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, desde el verso 8 en adelante, capítulo 7, y cerramos con eso. Capítulo 6, del 8 en adelante, y el capítulo 7 entero. Como también respecto a Hebreos capítulo 11. Esto lo digo para que ustedes lo busquen, lo analicen, mastiquen, digieran la palabra de Dios y ustedes la guarden en sus corazones. ¿Qué pasó? Hubo una hambruna en Samaria. Samaria era un fragmento o una parte del reino de Israel. Y que resulta que hubo un suceso que a todo el mundo quizás le causa que se le paren los vellitos de gallina, ¿no? Se le paren los pelos de punta. Se le ponga la carne de gallina. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pensarías tú si como rey de una nación, ya, o el presidente de la república de una nación viene y escuchas el clamor de uno de los que viven dentro de la nación la cual gobiernas y te digan a ti, tanta era la hambre en Samaria que una mujer habían propuesto junto con la otra comerse a los hijos? Dice la palabra de Dios que una la puso a hervir al bebé. Y luego que llegó el día, porque el pacto entre ellas, el acuerdo, era de que hoy me como a mi hijo, mañana me como al tuyo. Nos comemos juntos. Tanta era la hambre que una cabeza de burro, de asno, valía 80 monedas de plata, la cual equivale más o menos a unos, qué sé yo, unos 200, 300 dólares. Nadie pagaría por una cabeza de chancho, por decirlo así, más de 30 dólares, 20 dólares, creo. Entonces, tanta era la hambre que se encarecía todo lo que era pues comestible. Aún las heces de las palomas eran vendidas también para comer. O sea, era fuerte, sí, era fuerte lo que pasó. Samaria, la hambruna que vivió. Ahora, ¿qué harías tú como rey? ¿Verdad? Y le hablo a mujeres y a hombres de Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Te manejarías bajo las circunstancias adversas? ¿Tomarías decisiones apresuradas de pronto? ¿Tus decisiones y tus convicciones las mueven las circunstancias en las cuales estás viviendo? ¿O realmente caminas por lo que dice el cielo, por lo que el Padre manda hablar, por lo que una palabra de parte de la boca de Jehová, inspirada por su Espíritu Santo? ¿Tú vives por pan comestible o por toda palabra que viene de la boca de Jehová? Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que el rey rasgó sus vestidos y se puso ropa interior áspera para que vean que él estaba muy conmovido por la situación. Ahora, es realmente muy feo el que se hayan comido un hijo, ¿no? ¿Hasta qué punto, verdad? Eso da de notar la desesperación y la angustia. Te lleva a tal punto de no ver a quienes más estás haciendo daño. Por lo general suele ser a gente inocente, gente indefensa, gente que está cerca tuyo. Yo siento que estoy hablando con la gente correcta, que este mensaje está llegando para las personas correctas. Amén. Esto no es algo inventado por un hombre, esto está en la Biblia. Inspiración de Dios, palabra de Jehová. ¿Qué pasó entonces? El rey quería matar a Eliseo, al profeta Eliseo. Así que mandó un mensajero y Eliseo sabía muy bien lo que estaba pasando. Fíjate lo importante de tener activo el don de ciencia.
estar conectado con Dios. Es lo importante. Lo importante. Imagínate. Capítulo 7, versículo 1 dice: Eliseo respondió: escuchen el mensaje del Señor. El Señor Dios dice: mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio, o sea, una moneda de plata. Perdón. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios: eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las puertas de las ventanas del cielo. Imagínate. ¿Hasta dónde puede llegar la poca fe de la humanidad? El cuestionamiento al Dios Todopoderoso. Si te das cuenta que aquí no dice que estaba cuestionando directamente a Dios, pero era Dios quien le dio la palabra al profeta para que el profeta profetice y anunciase lo que de Dios había escuchado. Por eso es lo importante de saber, mejor, digamos que no hablar en vano. Fíjate lo que le pasó a este hombre. Eliseo le dijo: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Más adelante, en los versos más adelante, se relata que habían 4 leprosos que pasaban por la ciudad, por una ciudad que había sido desolada. Y había encontrado ahí botín, y ellos cogieron, se cambiaron las ropas, comieron, cogieron tesoro para sí. Pero uno de ellos dijo: no está bien que nosotros escondamos o tengamos esto solamente para nosotros, sabiendo que nuestros hermanos de Samaria están pasando situaciones duras. Así que fueron y se presentaron ante el rey y dijeron: voy a seguir relatando, estoy haciendo un resumen para hacer más corto el video. Voy adelantándome. Efectivamente, el rey comprobó aquella situación, los valores que dio el profeta Eliseo. Comprar 3 kilos de harina fina por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada por tan solo una moneda de plata también, tal como el Señor Dios lo había anunciado. Así que el rey mandó, versículo 17, el rey mandó a uno de sus oficiales ayudantes a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió. Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho cuando el rey había ido a la casa de Eliseo. Eliseo había dicho: se podrán comprar 6 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada se podrán comprar por el mismo precio en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero este oficial le había dicho al hombre de Dios: eso no ocurrirá ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. Date cuenta lo que puede ocurrir: un cuestionamiento a Jehová, ¿verdad? Un cuestionamiento al Dios Altísimo, una palabra que ya fue profetizada, una palabra que Dios te la dio. Amén. ¿Te das cuenta lo fatal que puede terminar una situación? Yo quiero llevarte en el Nuevo Testamento. Habla de que estaban los discípulos de Jesús en la barca y había una gran tormenta. Jesús le había dicho: adelántense ustedes, yo ya los alcanzo. Bueno, los discípulos obedecieron, hubo una tormenta y a lo lejos se acercaba Jesús y pensaron primero que era un fantasma. Imagínate tú. Caminar con el Rey de Reyes y luego pensar en fantasmas. Y bueno, ustedes me dirán: sí, pues Andrés, tú no estuviste ahí. No, realmente ellos estaban aprendiendo a conocerlo. Y creo que es parte del camino con Cristo. Pedro dijo: bueno, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro tenía en claro que toda palabra que nace de la boca de Dios, toda palabra que decía Jesús iba a cumplir, así suene loca. Mas sin embargo Jesús dijo: sí, vení. Ven, Pedro. Así que Pedro
Si bien es cierto, fue el único apóstol que caminó sobre las aguas, según lo que dice la Biblia, al momento de caminar, a pesar de que creyó en la palabra de Jesús, comenzó a hundirse al ver las olas. Por eso le estaba diciendo al comienzo, ningún hombre y ninguna mujer de Dios puede basarse en lo que ve, en lo que escucha, en el mundo. No puedes basarte en eso. Tienes que basarte. Tus sentidos deben estar alineados al Todopoderoso. El mensaje está claro. Pedro comenzó a hundirse y Jesús fue y lo cogió de la mano y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La pregunta del millón. Gente, pueblo, discípulos, pastores, ministros, ¿por qué dudaste? ¿Por qué cuestionaste? En la parábola del sembrador, y le hemos tocado algunas veces, un sembrador salió a sembrar y una semilla fue esparcida sobre el camino, otra cayó en rocas, otra cayó en espinos, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra, la semilla representa la palabra de Jehová. La semilla representa la palabra de Jehová. Y yo te pregunto a ti, ¿vas a permitir que los cuervos se roben tu semilla? ¿Vas a permitir que los espinos, las dificultades y los problemas de la vida ahoguen la palabra que Dios ya te dio? ¿Vas a permitir que de pronto el enemigo venga con cizaña y ahogue la palabra de Dios en tu vida? Una palabra fiel y verdadera. ¿Vas a permitir? ¿No vas a defender lo que Dios ya te dio? Son preguntas de confrontación. Hebreos capítulo 11, como les había dicho al comienzo del video. La fe. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fíjate, la fe es algo que no puedes medir por tus sentidos, ni por tu creencia de que yo creo que el cheque me va a llegar a fin de mes como estoy trabajando. Todo puede cambiar, todo puede cambiar. Entiéndelo, todo puede cambiar. No puedes creer y basarte que porque tú estás trabajando, que porque hay algo fijo. No descanses en eso que es físico, sino confía en que el Dios Todopoderoso te hará producir. Amén. No pongas tu mirada en el hombre. No pongas tu mirada en el banco ni en la estabilidad económica, porque todo es irregular. Hoy estamos alto, mañana estamos bajo. Pero Dios nunca cambia. Y Dios es el que en verdad da la estabilidad. ¿Por qué Dios permite que seas zarandeado, que pases pruebas y dificultades? Para ver qué es lo que tú haces. Si tú lo miras a Él, lo buscas a Él o buscas a un hombre. Ay, Dios mío, esto está tremendo. Por la fe sabemos que, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Ojo, ¿tú quieres ser aprobado? Dime dónde está tu fe. Versículo 3. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Fíjate lo importante, ¿no? No escoger lo que está por encimita, sino lo mejor para Dios. Mira, ojo con eso. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, dinero no es lo único, sino tiempo, dedicación a Dios, consagración a Jehová. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Ojo con eso. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, como la lluvia. No existía la lluvia en ese entonces. Dice la palabra de Dios aquí, respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. No siempre porque hay mucha gente que dice lo mismo, significa que es la verdad. Ojo con eso, porque también
No porque hay mucha cantidad de moscas significa de que el estiércol es bueno. Sé que lo que estoy diciendo es fuerte. No siempre lo que todos dicen que es normal es normal. No siempre todo lo que dicen aquí, todo el mundo dice, pero no pasa nada, una mentirita chiquita, no es nada corrupto de pronto coger, qué sé yo, luz de un medidor de una manera ilegal. Ya, todo el mundo lo hace. Ese todo el mundo lo hace, no porque todo el mundo piensa eso, o piensan que están en lo correcto. Hay que saber qué es lo que Dios opina al respecto. Noé lo tuvo claro, lo llamaron loco, lo llamaron fanático, lo que muchas veces nos suelen llamar a nosotros. Por la fe, Abraham obedeció a la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera a dónde quedaba ese lugar. Por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Bendito sea Dios por esto. ¿Hay alguien que está recibiendo esta palabra? Vivía en carpas con Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham contaba en que Dios cumple lo que promete. Bendito sea el Señor. Padre, te adoro por esto. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran pensado en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Yo quiero compartirles hasta ahí. ¿Qué tú estás esperando? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las circunstancias o en la palabra que Dios te dio? Dios te bendiga.